Bienvenidos a este espacio, les saluda Dubis Oviedo y hoy vamos a hablar de un gran compositor, un gran músico y aparte de todo, una persona extraordinaria, que cuando uno tiene la dicha de escuchar su historia de vida, se da cuenta que es una persona muy apasionada. El maestro Walter Acevedo nace en la ciudad de San Pedro Sula el 24 de julio de 1982. Hijo de Blanca Lidia Cedillo y del maestro Benjamín Acevedo, también músico, exdirector por 2 ocasiones de la Escuela de Música Victoriano López, hijo de uno de los compositores más influyentes en El Salvador, que tuvo la oportunidad de ser becado por el gobierno de El Salvador para ir a estudiar a Roma, Italia. Retorna a su país natal, El Salvador, y hace parte de la creación de la Escuela de Música Rafael Olmedo. Sale de El Salvador y viene a Honduras, donde radica en Tegucigalpa. Comienza sus estudios bajo la tutela del maestro Francisco Ramón Díaz Zelaya. Antes era la Escuela Vocacional de Arte, hoy conocida como el Conservatorio Nacional de Música en Tegucigalpa. Y vemos de dónde viene esa pasión por la música. Y es que toda su vida ha estado relacionada con la música. Inicia sus estudios musicales bajo la tutela de su padre, el maestro Benjamín Acevedo. Comienza con el violín a los 3 años, ya que su padre era el que le colocaba el instrumento. Un violín de 1/4 que todavía guarda con mucho cariño, en el cual lo que trabajaba era su sonido. De igual forma, a los 5 años comienza con el piano, siempre bajo la tutela de su padre. Él no comprendía la exigencia de su padre, pero esto fue creando un estilo de vida y el maestro nos comparte cuál era su rutina diaria. Gracias a la maestra Norma Erazo, pianista, tuvo la oportunidad de estudiar en el kinder llamado Pre-Popol Vuh, que era una escuela bilingüe musical. Posteriormente entra a la Escuela de Aplicación Musical, que era anexa a la Victoriano López, donde tuvo la oportunidad de estudiar violín bajo la tutela del maestro Rogelio Umaña, Raúl Munguía, Rubén Moncada y José Iglesias Carnot. Luego forma parte del Conservatorio Nacional de Música Francisco Díaz Zelaya, donde estudió percusión bajo la tutela del maestro Marco Ferrera. Cabe destacar que fue miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional de Honduras, Orquesta Sinfónica de San Pedro Sula y Orquesta Juvenil de San Pedro Sula. ¿De dónde surge, de dónde nace este deseo por la composición? El maestro Walter Acevedo nos relata que a él siempre le llamó la atención de dónde surgían estas pequeñas melodías del método de John Thompson, llamado enseñando a tocar los deditos. Nos relata que él tomaba una pieza y él cambiaba la melodía. Y que una vez vino y se lo mostró a su padre y le dijo: mira, he creado mi primera composición. Y que su padre lo motivó y le dijo: sigue así, que algo vas a crear. Y eso para él fue muy estimulante. Y fue en 1994 donde comienza a dar sus primeros pininos en escuela de música. Y es que estando en escuela, le llamaba la atención todo lo relacionado con armonía. Y fueron 2 maestros que influyeron grandemente en él. Uno, el violinista reconocido Héctor David Aguilar, su maestro de idioma. 2, la maestra flautista Denisa Rivas. Estas 2 personas hicieron que en él despertara un nuevo mundo por sus clases tan dinámicas y tan descriptivas. Muchos creen que su influencia musical está muy marcada en la música descriptiva, ya que lo que él trata es dar a entender una vivencia,
una experiencia o una creencia. En una de sus obras llamada Poema Sinfónico, es una de esas obras que trata de retratar lo que vemos y lo que escuchamos. De igual forma, su obra Remembranzas, una exquisitez de obra. El maestro nos dice lo siguiente: son cuadros o imágenes mentales que puede hacer directamente la parte de recuerdos que van desde las últimas horas de vida de su padre, luego la parte posterior donde le tocaba reír, pero luego de las risas comenzaban las lágrimas. Era como que volviera a su realidad de que su padre ya no estaba, pero mientras estaba con sus compañeros, él podía ser feliz. Pero al regresar a casa, eran sentimientos encontrados. Una de las frases que marcó su vida fueron las palabras de Jimena Andoni, donde expresa lo siguiente: quiero exponer mis sentimientos, y los sentimientos no están basados en una casilla y no son cuadrados. Lo que al maestro Walter Acevedo le abrió el pensamiento a no tener que establecerse o encasillarse en algo, sino que a ser libre de poder exponer sus ideas. El maestro Walter Acevedo hace mención de muchas personas que han sido pieza clave para su crecimiento musical, lo han motivado y han formado su carácter. No olvida ese día de escuela, esos recreos donde él convocaba a algunas personas con el fin de que pudieran ejecutar una idea musical de las que él había compuesto, que era una obra para corno francés. Da las partituras, se pone a dirigir, marca 4 tiempos para la entrada y luego él se va a sentar para poder escuchar su composición. Luego se da cuenta que lo que está apreciando no es tan agradable y en ese momento él le dieron ganas de retirarse. Pero vino una persona, el maestro Raúl Mauricio, le dijo que siguiera componiendo y que cuando él tuviera una idea musical, él lo apoyaría. Como es de notar, desde muy temprana edad realizó pequeñas composiciones para piano y orquesta de cuerdas, permitiendo iniciar una búsqueda permanente sobre el tema de composición, orquestación, arreglos y producción musical. Pero fue en el año 2014 que dirigió la Orquesta Sinfónica Sanpedrana, con quien estrenó su obra Suite para coro, solistas y orquesta sinfónica. Entre sus métodos tenemos el cancionero escolar hondureñito, libros Honduras Musical y libros Alegro. El nombre de la empresa que mantiene es Alegro Music Company. Siempre fue un término que tuvo un encantamiento para él. Dejó el término para que los niños pudieran ver ese mundo de manera alegre y especial. Honduras Musical trata de exaltar los valores nacionales, ya que como lo menciona el maestro, carecemos mucho de conocimiento de nuestro país, pero sabemos mucho de afuera. Su intención es dejar un legado de pasión y que las personas puedan aprender de la forma correcta. Y un dato importante, que fueron la primera editorial que mandaron a maquilar los discos compactos full color a los Estados Unidos.
Y fue un gusto para mí poder compartir un poco sobre la vida del compositor Walter Acevedo, asimismo invitándolos a que puedan escuchar sus obras y las obras de cada uno de nuestros compositores hondureños. Y estas palabras han quedado tan grabadas en mi corazón, las que dijo el maestro Walter Acevedo. La sociedad como tal necesita al artista y el artista necesita a la sociedad.